¿Cómo logró un solo hombre gobernar una ciudad de oro y 1000 mujeres sin librar una sola guerra? Salomón construyó la estructura más cara de la historia humana. Cada pared cubierta de oro poseía más riqueza de la que cualquier multimillonario podría imaginar, y mantuvo la lealtad de 1000 mujeres, cada una de ellas un tratado de paz con un reino extranjero. El propio Dios lo llamó el hombre más sabio que jamás haya vivido, pero esa sabiduría se convirtió en el arma que lo destruyó. ¿Cuál fue el punto de inflexión que quebró el reino más grande que Israel jamás conocería? ¿Y cuál es la oscura leyenda del anillo que supuestamente le dio a Salomón poder sobre el reino invisible? Esta es la historia del hombre que lo tuvo todo y perdió la única cosa que importaba. Antes del oro, antes del templo, antes de las 1000 mujeres, hubo una noche en Gabaón que lo decidió todo. Salomón acababa de ser rey. Era joven e inexperto. Viajó a Gabaón para ofrecer sacrificios. Y esa noche, Dios se le apareció en sueños. Primeros de Reyes 3:5. Pide lo que quieras que yo te dé. Dios Todopoderoso le entregó a un joven rey un cheque en blanco y le dijo que pusiera la cantidad. Salomón pudo haber pedido riqueza, larga vida o la muerte de sus enemigos, pero no lo hizo. Dijo: da a tu siervo un corazón discerniente para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Pidió sabiduría, no para sí mismo, sino para el pueblo que debía liderar. Dios se complació tanto que le dio a Salomón todo lo que no había pedido: sabiduría sin igual, riqueza sin par, honor por encima de todo rey en la tierra. Todo porque pidió lo correcto. Recuerden este momento, porque este es el hombre que más tarde se inclinará ante ídolos de piedra. Y eso es lo que hace que esta historia sea insoportable. La sabiduría no fue abstracta, se manifestó de inmediato. 2 mujeres llegaron ante Salomón, ambas reclamando al mismo bebé vivo. No había testigos, ninguna evidencia, solo 2 mujeres desesperadas y un niño. Salomón dijo: tráiganme una espada, partan al niño vivo en 2 y den la mitad a una y la mitad a la otra. La verdadera madre gritó: dale el bebé a ella, no lo mates. La otra mujer dijo: que ninguno de los 2 lo tenga, pártenlo en 2. Salomón señaló a la primera mujer: denle el bebé vivo a ella es su madre. Primeros de Reyes 3:28 dice: cuando Israel oyó este veredicto, tuvieron al rey en asombro, porque vieron que tenía sabiduría de Dios. Este fue Salomón en su punto máximo. Una mente tan aguda que podía ver a través del engaño en segundos. Este era el hombre que Dios había construido, y este es el hombre que perderá todo, no ante un enemigo, sino ante sí mismo. Imagínense estar en las colinas al este de Jerusalén en el año 957 a.C. El sol matinal se eleva detrás de ustedes. Y cuando su luz toca la cumbre, golpea algo en el monte Moría que los obliga a cubrirse los ojos. Una estructura colosal se alza en la cima. Sus muros y techos reflejan el amanecer como un segundo sol. Oro por todas partes, oro puro martillado y pulido que atrapa la primera luz del día y la devuelve a toda la ciudad. Este era el templo de Salomón. No era solo un lugar de adoración. Era el proyecto de construcción más ambicioso que el mundo antiguo hubiera intentado jamás, y consumió recursos que equivaldrían a miles de millones de dólares en valor moderno. Las cifras por sí solas desafían toda comprensión. Más de 180.000 hombres trabajaron durante 7 años para levantar esta estructura. Salomón negoció directamente con Hiram, rey de Tiro, para asegurar el cedro del Líbano, la madera más noble y cara del mundo conocido. Interminables caravanas descendían de las montañas, transportando madera tan fragante que perfumaba el aire por kilómetros. Los artesanos fenicios, los más hábiles de la tierra, tallaban cada detalle con una precisión que los arquitectos modernos aún estudian. Bloques de piedra del tamaño de casas pequeñas fueron extraídos, tallados y transportados con tal ingenio que no se oía ni martillo ni cincel en el sitio de construcción. Las piedras llegaban terminadas. Construcción silenciosa, como si el templo fuera ensamblado por manos invisibles.
El santuario principal medía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto. Pero lo que dejaba sin aliento a los visitantes no era el tamaño, era el interior. Los muros estaban completamente revestidos de oro desde el suelo hasta el techo. No había una sola superficie donde la mirada pudiera descansar sin encontrarse con el brillo del metal precioso. Querubines gigantes tallados en madera de olivo y recubiertos de oro estaban en la cámara más interna, sus alas extendidas hasta tocar las paredes a ambos lados, custodiando el objeto más sagrado de la historia de Israel. 2 columnas monumentales de bronce, llamadas Jaquín y Boaz, flanqueaban la entrada, sus capiteles decorados con granadas y cadenas entrelazadas, símbolos de fuerza y permanencia. Y la plata. Primeros de Reyes 10:27 lo dice claramente. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras. La plata no tenía valor, estaba en todas partes como grava. Pero esto no era solo un monumento a la ambición humana. Esto era algo mucho más asombroso. Era Dios eligiendo hacer su morada entre los hombres. El Creador de los cielos y la tierra miró esta estructura y dijo: «Viviré aquí». Eso es lo que separaba el templo de Salomón de todos los palacios y pirámides de la tierra. No fue construido para un rey, fue construido para Dios. Para mantener esta inmensa estructura en funcionamiento, Salomón estableció un sistema de administración que rivalizaba con cualquier otro en el mundo antiguo. 24 divisiones de sacerdotes rotaban en turnos semanales, asegurando que el servicio sagrado nunca se detuviera. Día y noche ardía incienso en el altar de oro. Día y noche se recortaba y llenaba el candelabro de oro con el aceite de oliva más puro. Panaderos trabajaban en cámaras dedicadas preparando el pan de la proposición. 12 panes frescos dispuestos sobre una mesa de oro cada sábado, siguiendo una receta tan sagrada que nunca se escribió para ojos públicos. Perfumistas mezclaban el incienso santo según una fórmula dada por Dios mismo. Una mezcla tan restringida que cualquiera que la replicara para uso personal sería cortado de Israel. Detrás del esplendor visible, el templo operaba como un organismo vivo, cada parte moviéndose en ritmo, cada rol asignado con precisión divina. El día de la dedicación del templo, Salomón reunió a toda la nación de Israel. Los ancianos, los líderes tribales, los sacerdotes, el pueblo. El arca del pacto fue llevada desde la ciudad de David y colocada dentro del lugar santísimo, la cámara más interna, un cubo perfecto de 10 metros por lado. Este espacio era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Luego vino el sacrificio, 22.000 bueyes, 120.000 ovejas. La sangre corrió tan espesa que tiñó los patios. El humo se elevó en columnas tan densas que podían verse desde las colinas circundantes. El altar de bronce no era suficientemente grande para contener todas las ofrendas. Así que Salomón consagró el centro del atrio para recibir los holocaustos, las ofrendas de cereal y la grasa de las ofrendas de paz. Toda la ciudad olía a humo y sacrificio. Esto no era una ceremonia, era un acto de rendición total. Una nación derramando todo lo que tenía ante su Dios. La celebración duró 14 días. La gente había venido de todos los rincones del reino, desde Lebo Hamat en el norte hasta el arroyo de Egipto en el sur. Cuando Salomón finalmente los envió a casa, se fueron con corazones alegres y contentos por todo el bien que el Señor había hecho. Salomón se paró frente al altar y oró una de las oraciones más extraordinarias registradas en las Escrituras. Reconoció que los cielos mismos no podían contener a Dios, y mucho menos un templo construido por manos humanas. Pidió a Dios que escuchara la oración de su pueblo, que perdonara, que sanara, que restaurara, y entonces sucedió. Primeros de Reyes 8:10. La gloria del Señor llenó el templo. Una nube tan densa y tan pesada, con la presencia de Dios, que los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie para cumplir con sus deberes. Colapsaron, no solo de miedo, sino por el peso abrumador de la presencia divina entrando en la sala. Dios había aceptado la ofrenda. Dios se había movido.
Pero Dios también le dio a Salomón una condición, y era aterradora. «Si te apartas de mí», dijo Dios, «si no guardas mis mandamientos, entonces cortaré a Israel de esta tierra, y este templo que he consagrado para mi nombre, lo echaré de mi vista, y vendrá a ser un montón de ruinas. Todas las naciones que pasen se quedarán asombradas y silbarán, y dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a este templo?». El edificio más hermoso de la tierra vino con una advertencia, y Salomón la escuchó claramente.